Estamos aquí en el estudio con Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción. Paulina, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelantemos un poquito lo que vamos a ver en términos del formalismo de esta lectura del fallo en los próximos minutos ahí en la Corte Internacional. Hola, muy buenos días, Andrea. Gusto estar aquí. A ver, lo que vamos a observar, tal como tú señalas, es un acto muy formal, muy tradicional dentro de la Corte. Vamos a ver a una persona que en un momento va a anunciar la llegada, va a decir la cour en francés, y ahí vamos a ver que los jueces van a entrar caminando. Los 15 jueces que han resuelto este caso de Bolivia contra Chile, y además del secretario de la Corte, que es el belga Philippe Couvert, que ya lleva bastante tiempo como secretario de ahí, es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Lovaina, debo decirlo porque ahí obtuve mi doctorado. Exactamente. Y bueno, y se va a proceder en que, como decía Mauricio, es el presidente de la Corte quien va a leer un extracto de la sentencia y donde va a indicar fundamentalmente, digamos, cuál es el razonamiento que hace la Corte, cuáles son los argumentos que acepta o rechaza, por qué, para finalmente determinar la conclusión. Pero se lee un extracto solamente de lo que es el fallo completo, ¿no? Sí. En ese sentido, de todas maneras, hay que tener cierta cautela porque como no es una decisión necesariamente de blanco o negro, hay varios matices que pueden ser muy relevantes a la hora de la interpretación de esta decisión. ¿Tú crees que hay que esperar hasta el final de la lectura del fallo para realmente hacer la lectura de lo que sucedió o de lo que determinó la Corte? Absolutamente, o sea, incluso como le decía a mis alumnos, que el fallo hay que escucharlo hasta el final. Y tenemos un gran ejemplo cuando nosotros escuchamos el fallo de la sentencia Perú contra Chile, cuando el presidente de la Corte en aquella época era el checo Peter Tomka, y él empieza a enunciar los argumentos y parte diciendo que el Tratado de 1952 no constituye para la Corte un tratado que establece límites entre Chile y Perú, límites marítimos en aquella oportunidad. Claro, uno podía decir, perdimos totalmente, o sea, aquí vamos mal. Pero resulta que inmediatamente dice que era el inicio de un acuerdo tácito, que entre las partes había establecido este límite. Y después sigue el Tratado del 54, refuerza la idea que era el paralelo geográfico y basada en el hito número 1. Por lo tanto, si tú no vas siguiendo la secuencia de los argumentos, tú puedes creer que van hacia un lado, pero perfectamente al acoger otros, exacto, la solución puede ser distinta. Entonces es muy importante. Ocurría cuando se tomaba la determinación en la etapa de excepción preliminar, ¿no? También. Porque los fallos, en el fondo, lo que hay que hacer es, si bien es importante ver los votos, pero no es un partido de fútbol, o sea, un 14-2 es la excepción preliminar, que uno podría haber dicho que perdimos totalmente. La verdad es que cuando uno lee el fallo, y eso va a ser muy importante para la sentencia hoy día, la Corte dijo muchas cosas muy importantes y las estableció que son muy favorables a Chile y que si la Corte es consecuente con lo que señaló el 24 de septiembre del 2015 cuando falló, bueno, hoy día en la resolución de fondo ya ganamos muchísimo respecto a la intención que tenía Bolivia al momento de mandarnos. Exacto. Y eso es importante. Eso lo vamos a estar viendo en los próximos minutos. Que la imagen en directo ahí en la Plaza Murillo de lo que está ocurriendo con el presidente Evo Morales, toda la delegación de Bolivia al interior del Salón de la Justicia ahí en la Corte Internacional, cuando ya estamos solamente a minutos de conocer la decisión del tribunal en relación a esta demanda. Estamos con Paulina Astroza y le quería preguntar, Paulina, respecto a la conformación del tribunal, porque nos contaba Mauricio ahí quiénes eran los miembros de la Corte. Está presidida por el somalí Abdulkawi Ahmed Yusuf, y uno se pregunta si es que el origen o la nacionalidad de cada uno de estos representantes puede tener algún tipo de influencia en la decisión que se toma. ¿Cómo lo han visto en otras oportunidades? ¿Es relevante o no a la hora de tomar una decisión? A ver, la Corte está integrada por 15 jueces. Estos son elegidos por las Naciones Unidas y al momento de elegir a estos jueces hay ciertas reglas que se deben cumplir. Una de ellas es que no pueden repetirse las nacionalidades, así es que hay 15 jueces de distintas nacionalidades. Además, y esto es muy importante, que ellos deben representar a todos los sistemas jurídicos del mundo.
Por lo tanto, no se puede elegir solo algunos que vengan del sistema anglosajón o solamente del sistema continental, porque deben representar justamente esta variedad que significa Naciones Unidas y todos los sistemas jurídicos. Claro, vemos, perdón Paulina, rápidamente, Somalia, China, Eslovaquia, Francia, Marruecos, Brasil, Estados Unidos, Italia, Uganda, India, Jamaica, Australia, Rusia, el Líbano, Japón, es decir, hay representantes de, como tú dices, distintos sistemas jurídicos. Mi pregunta era si es que existe algún tipo de sensibilidad respecto a los casos, es decir, si se puede llegar a empatizar de parte de algún país con la demanda boliviana por, no sé, encontrarse en una situación similar o por encontrarse en una situación desfavorable en relación a otro país. ¿Eso se ha visto alguna vez o la verdad es que eso se descarta? Mira, ellos son jueces independientes, ellos no son embajadores de sus estados miembros, o sea, no significa aquí que los jueces reciben órdenes de su estado y que si no lo hacen el estado lo va a sacar de ahí. No, ellos son jueces independientes, son funcionarios de la ONU, son nombrados, como te decía, por las Naciones Unidas, lo que no quita que los jueces como personas tengan ciertas interpretaciones del derecho, de la evolución de las relaciones internacionales, de la modificación de ciertos conceptos, por ejemplo, el mismo concepto soberanía, que la verdad es que si tú ves a través de los siglos ha ido sufriendo modificaciones de la concepción que uno entiende por la soberanía, que evidentemente permea al momento de fallar a un juez, pero ya son consideraciones de tipo político, pero con mayúscula. Esas consideraciones, esa fuerza política que tienen las instituciones del derecho internacional, como el propio Estado, el territorio, son conceptos jurídicos políticos y evidentemente ahí influye mucho la concepción que pueda tener el propio juez al momento de fallar, pero no son órdenes de los Estados. Ahora también dentro de esta conformación de la Corte, por una tradición, no hay una norma escrita, hasta esta Corte habían representantes, digamos, o jueces de los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Sin embargo, eso no es una regla escrita, era solo una tradición, y tradición que se rompió en la última elección en que justamente el juez británico, recuerda que nos hizo una pregunta en las excepciones preliminares, no fue reelegido y fue elegido un juez libanés. Por lo tanto, no es que haya alguna norma que diga los 5 integrantes deben estar. Lo otro también que es importante saber, y yo espero que los jueces lo estén tomando en consideración al momento de fallar este caso, es que evidentemente ellos también tendrán que pensar que el impacto que puede tener en las relaciones internacionales, las negociaciones diplomáticas, una decisión que tomen ahora. ¿Eso debieran considerarlo? Yo creo que sí. ¿Sí? Son factores. Es un factor más político, diplomático, ¿no? Político y diplomático. Exacto. O sea, imagínate que hoy día, y no solamente estamos nosotros atentos a este fallo, están atentos todos aquellos estados que están hoy día negociando. O sea, lo que diga hoy día la Corte, que al momento en que tú te sientas a negociar, donde tú haces propuestas, donde tú haces, como cualquier negociación, si esta negociación tampoco tiene mucha diferencia con cualquier negociación que uno haga, tú pones sobre la mesa propuestas, ofertas para tratar llegar a un punto de equilibrio con la otra parte y llegar a un acuerdo. Imagínate lo que va a significar que el hecho que tú en algún momento te sentaste, pusiste una propuesta, no llegaste a un acuerdo, porque cuando uno negocia no tiene obligación de llegar a un acuerdo, a un resultado, pero sí a negociar de buena fe. Pero resulta que la negociación falla y después la otra parte intenta que esa propuesta que tú pusiste sobre la mesa cobra vida independiente de la negociación y se transforma en promesa, en un acto unilateral. O sea, ¿quién se va a sentar a negociar a poner propuesta encima de la mesa? Si te parece, Paulina, y mientras revisamos la imagen ya de lo que sucede cuando quedan minutos, que aquí va a haber especial interés por este caso que es bien particular, porque podría en ese sentido sentar un precedente para futuros casos. Por supuesto. Tal como decía Mauricio, en realidad lo que los jueces establecen en su sentencia, y por eso que el fallo debe ser razonado, por eso que se dan el tiempo de ir viendo qué argumentos aceptan o no aceptan de las partes, uno porque falla en el caso concreto, y esa sentencia es obligatoria para las partes, pero al mismo tiempo van sentando un precedente para futuros casos que se utiliza como jurisprudencia internacional.